Origen de las concepciones pedagógicas. Hola estimado estudiante, es un gusto para mí saludarte y presentar para ti este documento audiovisual con el que se pretende apoyar tu formación en línea. Es importante señalarte que el presente documento no tiene la intención de sustituir la lectura de tu texto, sino más bien de servir como acompañamiento al mismo. En este video vamos a revisar algunos de los elementos más importantes del pensamiento pedagógico en los pueblos que fueron la cuna de la civilización occidental. Desde los orígenes del género humano, hasta la aparición de sociedades culturalmente avanzadas, se sucedieron una serie de acontecimientos fundamentales que configuraron la prehistoria. Los tiempos históricos se abrirían con la formación de las primeras culturas urbanas y de los estados que florecieron en Egipto y en el Próximo y Medio Oriente. Para interiorizarnos en el tema vale la pena reflexionar sobre el hecho de que, aunado al origen de la civilización occidental, nos encontramos con el nacimiento del ejercicio formal de la educación y del pensamiento pedagógico. Aun cuando en muchas ocasiones se señala a la cultura helénica como la cuna del pensamiento educativo en Occidente, debe reconocerse que hay precedentes del pensamiento educativo en las culturas que fueron cuna de la civilización europea. Buena parte del pensamiento desarrollado por los griegos fue construido sobre la base de algunas de las civilizaciones que les precedieron, por lo que es importante retomar aspectos de las formas presentes en la educación del mundo antiguo para conocer algunas de sus características y entender los antecedentes del fenómeno educativo en nuestro contexto. La mayor parte de las estructuras educativas formales surgen a partir del desarrollo de las primeras ciudades-estado que serán el origen de la civilización. El florecimiento de estas nuevas estructuras socioculturales de poder tendrá que ver con la aparición de una de las invenciones humanas de mayor influencia en la historia y que conducirán al desarrollo de culturas cada día más complejas. Nos referimos a la aparición de la agricultura como forma de asociación socioproductiva, la cual va a posibilitar la generación de un excedente de producción que propicia que se generen cada vez mayores capas de la población dedicadas a actividades no relacionadas directamente con la producción de alimentos. La agricultura será tan importante que tendrá que ver con la aparición de instituciones formales de educación, dado que los conocimientos que la hacían posibles tuvieron que ser preservados mediante estructuras educativas. El sedentarismo cambiará profundamente el comportamiento humano y hará que el hombre entre en una interminable espiral de descubrimientos y de invenciones. La cosecha de los cereales salvajes pronto será sustituida por la agricultura. El trigo y la cebada del creciente fértil se extenderán a toda Europa y a la India. El arroz y el mijo a China. El maíz, las patatas y los pimientos a América y el sorgo a África. De forma parcialmente consciente, el Homo sapiens opera las primeras selecciones genéticas. Elige los granos de las plantas más robustas y de las más generosas. Para cultivar la tierra, el hombre abrirá claros en el terreno. Los paisajes se van humanizando poco a poco. Nos encontramos en el año 7500 a.C., en Oriente Próximo. La aldea se ha convertido en un pueblo. En él hay más seguridad, más estabilidad. Las mujeres crían a más hijos y no mueren tantos como antes. Más gente, más casas y también más tensiones. Se presenta junto con este proceso, la generación de un conocimiento específico vinculado a la selección de las semillas, al cuidado de la siembra y al manejo del calendario solar, lo cual les permitió a las clases dominantes construir su hegemonía sobre las bases de una sociedad en la que estos saberes eran un patrimonio exclusivo de los grupos en el poder. El monopolio del saber fue para estos grupos una cuestión que afianzó su poder, por lo que la educación se preserva para las clases altas o si existe una educación para toda la población. Habrá una clara diferencia entre la que se ofrece para la clase dominante respecto a la que recibirán las clases más desfavorecidas.
La educación se convierte en una cuestión importante para la estructura social y en cierto modo se vuelve un instrumento de sometimiento y control de las capas más bajas de la misma. En algunos grupos será la clase sacerdotal la que monopolice el saber y con ello el poder, compartiéndolo solo parcialmente con otra clase que será igualmente importante en términos sociales de las primeras ciudades-estado, la clase guerrera. Serán los sacerdotes alrededor de religiones cada vez más complejas, los que se convertirán en depositarios de los conocimientos que poseían los grupos culturales.